¿Y las abuelas qué qué hacen? hacen? ¿Ya tienen todo lo que van a decir? Sí, ¿Ya tienen todo practicado? sí. Pues va. Como que no nos cree, oye. 3, 2. Bienvenidos a nuestra cita semanal, porque para nosotras es eso. Para compartir con ustedes nuestras lecturas. Conmigo, Ana Gómez. Y conmigo, Sonia Jasso. Les platicaremos lo que nos provocó cada una de ellas. Daremos nuestra opinión. Y además, los queremos invitar a que se sumerjan en los libros, porque van a encontrar cosas magníficas. ¿Cómo qué, Sonia? Como viajes, amor, Desamor, secretos. Bueno, hasta hay series en la televisión que salieron de un libro. Muchas, igual que películas. Entonces, por eso queremos invitarlos a que, por favor, sumérjanse en los libros. En esta ocasión vamos a hablar sobre el libro de Rubén Fonseca. ¿Quién es Rubén Fonseca? Rubén Fonseca con M al final, porque no va con N. Él es brasileño. Yo al principio lo busqué con N. Sí salió en el internet, pero no, va con N. Bueno, el libro que hoy vamos a comentar se llama, uno de sus libros, porque tiene bastantes. Él maneja el género negro y el libro que vamos a comentar hoy se llama Feliz Año Nuevo. Sí. Ajá. Y Rubén Fonseca nació en 1925 y falleció desafortunadamente en el 2020 de un infarto. No fue de COVID porque todo el mundo falleció. Justamente en plena pandemia falleció en abril. En marzo nos enclaustraron y en abril falleció. Bueno, pero no fue de COVID. No fue de... Nació en el estado de Minas y se trasladó a Río de Janeiro. Ahí estudió la primaria y cuando ya fue adulto fue inspector de policía. Fue inspector. Yo creo que de ahí surgen muchos de sus textos que la verdad son interesantes. Sí. Un poquito maneja lo psicológico, un poquito de violencia. un poquito de violencia, pero bueno. Es un escritor, guionista y brasileño. Estudió administración de empresas y también estudió derecho, fíjate. También llevó derecho. Fue hasta los 38 años que se estrenó como escritor. Fíjate, a los 38 años. Bueno, tenemos esperanza. Al ver eso tenemos esperanzas. Con los cuentos de prisioneros en 1963. Pues sí, fue policía y luego abogado, por supuesto que tenía de dónde sacar. Así es. También otras de sus obras, el caso Morel en 1973 y el libro que hoy nos ocupa, Feliz Año Nuevo, en 1975. Sí. Al salir de la policía en 1958 trabajó en la Like hasta que comenzó a escribir. ¿En la revista Like? En la revista Like. Fue reconocido con el Premio de Literatura Juan Rulfo. Durante su carrera se negó a dar entrevistas. Fue un hombre taciturno, distante y sencillo. Prefería que sus lectores se acercaran a sus obras sin ninguna interferencia. Era viudo y tenía 3 hijos. No sabía. Fíjate que cuando leí me puse a ver qué decían de él, ¿no? Y una de las cosas que dicen es que sus relatos te llevan a sentir empatía, lástima, enojo por los personajes. Entonces, cuando lo lees más detenidamente, vas descubriendo, según los críticos, vas descubriendo sentimientos que tú desconocías de ti mismo.
es bastante, bueno, como género negro es muy violento, Ujú. pero él lo escribió de una manera que te va atrayendo. Es difícil soltar, bueno, al menos a mí eso me pasó, me fue difícil ir soltando los cuentos que estaba leyendo, ¿no? Sí, por las tramas urbanas, los crímenes y los personajes investigadores que marcan su obra, Fonseca es también recordado como uno de los escritores que estimularon el género policíaco en Brasil. A pesar del éxito en todo el mundo, este género ganó adeptos entre escritores y lectores brasileños hasta el final del siglo XX. A mí en lo particular, sí, como dices, empiezas a leer un cuento de él y te atrapa, aunque habla mucho de violencia, sexo, infidelidades, Uh-huh. porque está enmarcando la vida de las favelas. De las favelas. De las favelas. En Brasil están muy marcadas las clases sociales. Mucho. Sí. Incluso, a mí cuando vi el término, es A, B, C y D. Ajá. La clase C, que es en uno de los cuentos que está él mencionando, es como aquí en México la clase media. Sí. Los de la clase A y los clase B son los que están un poquito más arriba dentro del supuesto, escalón. Siempre la A. Imagínate entonces los que son los D. Los D no ¿cómo? tienen nada. Nada. No tienen nada. No. Y bueno, el libro que hoy nos va a ocupar tiene varios cuentos que... Pero quiero también marcar un poquito que era un escritor polémico, que incluso fue censurado y debía de ir preso por esa censura. Entonces un senador lo ayudó, ¿sí? Le dijo que por Feliz Año Nuevo lo ayudó a que el libro no fuera tan censurado, nada más se lo confiscaron. Nada más. Nada más. Pero es que todos sabemos que Brasil ha vivido también dictaduras muy fuertes, y en la dictadura de Ernesto Geisel fue que prohibieron por más de 10 años que se publicara la obra de Rubén Fonseca, precisamente porque hablaba de todo lo que el gobierno hace con el pueblo, ¿no? Que eso es muy importante. A veces uno piensa, qué cuentos tan violentos, no me gustan, pero de una manera o de otra ahí te están poniendo a la vista lo que sucede en los países de Latinoamérica, que nosotros estamos tan alejados de ellos que no los tomamos muy en cuenta. Y mi nieta fue a Brasil y me dijo, no, es que ellos tienen su vida totalmente aparte, no es como nosotros que vivimos a costa de Estados Unidos, ellos están totalmente desligados de Estados Unidos. Entonces, Rubén trata en sus obras que nosotros conozcamos lo que es vivir en Brasil. No nada más es la samba y las playas y las bellas mujeres, ¿no? Hay muchas cosas atrás. Pues yo quisiera comentar que las favelas, bueno, yo creo que muchos han de haber escuchado al respecto, son personas que viven en zonas muy, como para nosotros en México, las ciudades perdidas. Pequeñas casas, que no están pavimentadas las calles, que vive mucha gente dentro de una sola casa. Viven hacinados. Esa es la palabra. Y es una vida complicada. Muchos tienen que bajar a Río de Janeiro para poder concluir sus estudios. Y es una vida difícil para ellos. Yo realmente cuando leí el cuento los cuentos, porque leí varios, en mí surgió cierta incomodidad,
por la manera pues tan real, Cruda. ¿no? Tan real, que nos Sí. habla acerca de violaciones, acerca de los rateros, ¿no? Leí un cuento pues precisamente el de Año Nuevo, justamente el de Año Nuevo, que los tipos están pues en su cuarto y están platicando acerca del Año Nuevo y resulta que se les ocurre que van a no tienen nada para comer, nada. Sí. Entonces van con la persona que es la portera del edificio y les piden un paquete Que habían dejado desde hace que tiempo. habían dejado ahí, entonces lo recogen y eran armas, entonces se las distribuyen y se salen así, ¿no? No con una víctima en específico. No. Ajá, sino pues a ver qué encuentran. Resulta que llegan a una casa en donde están festejando el Año Nuevo y es una casa bien, están todos muy bien vestidos y llegan y pues los atracan, ¿no? Y lo que pasa ahí, en el momento en que yo lo estaba leyendo, me entró mucho enojo por la manera en que la dice tan real. Uh-huh. O sea, no estamos México es un país tan hermoso, ¿no? Pero a veces cuando nos damos cuenta de que también en México hay gente que vive así. Así nada. Así. Y pensando que nosotros somos los ricos y que nos tienen que venir a quitar lo que tenemos de más. Sí. Fue una lectura muy difícil para mí, aunque es muy corta, pero es interesante porque, bueno, de alguna manera nos enteramos que no es que los rateros, ¿no? Estén planeando hacerle daño pues a Juan o a Pedro, sino no. Simplemente es el momento oportuno en que llegan, se da el caso y pues hacen de las suyas, ¿no? Sí, o sea, van preparados y van buscando a ver quién está descuidado. Quién está descuidado y que la ocasión se les facilite. Bueno, el caso es que termina el cuento en que ellos se llevan pues todo lo que les roban a estas personas. Llegan a donde estaban ellos hacinados y festejan el Año Nuevo. Con lo que se llevaron. O sea, obviamente no nada más se llevaron el dinero, no. Se lleva la comida, lo que iban a cenar. Y entonces llegan, ponen su mesa y cenan y se festejan su fin de año, ¿no? Es algo crudo, algo difícil de entender, de leer, pero es muy interesante. Y bueno, otro cuento que leí y que me pareció todo lo contrario de que estoy comentando, se llama Corazones Solitarios. Me hizo reír tanto, Anita, me hizo reír de verdad, porque se trata de una persona que estudió comunicación y es reportero. Y entonces él está esperando una gran noticia, un gran suicidio, una gran muerte, ¿no? Para que la gente lo conozca como periodista. Pero pues nunca llega y resulta que lo que llega es su renuncia. Lo renunciaron. Y bueno, pues ya se va él a su casa, muy triste, pero resulta que alguien lo recomienda para una revista que se llama Mujer. Se fue al punto opuesto totalmente. El personaje, su editor, su jefe, ¿no? Le dice que no, lo está entrevistando y le dice, bueno, sí, está bien, tú vas a llevar a cabo ¿cómo se le llama? Este artículo, ¿no? Que es contestar. Reportaje. Este reportaje, no, es una sección de la revista. Sí. Una sección de la revista. Las cartas de amor. Las cartas de amor, tiene que responder las cartas de amor, pero le dice, ¿cómo te vas a llamar? Porque la persona que antes, pues había renunciado, que era la que contestaba las cartas. Y entonces él le dice, ¿cómo se llama? Natael Leza. Y entonces el jefe se enoja. O sea, Natael es nombre de hombre.
Y tiene que ser de mujer. Y tiene que usar un nombre de mujer. Bueno, resulta que todos en la editorial se llamaban como mujeres, pero todos eran hombres. Bueno, eso no es lo más chistoso. Bueno, yo estaba muy, muy risa y risa después de haber leído el otro que me movió muchas emociones. Que es lo que dicen precisamente, que te hace sentir cosas que ni tú te imaginas que están ahí, ¿no? Sí, no, es terrible. Bueno, el caso es que él empieza contesta una carta, le pregunta a uno de sus compañeros. Espérate, porque nos están construyendo una casa. Ay, sí, ¿verdad? De veras. Sí, hay que esperar un momento porque el ruido se oye bastante fuerte. Pero bueno, sigamos. Sigamos con lo nuestro. Y entonces le dice que tiene que contestar, pero no llegan las cartas. Y dice, bueno, ¿y entonces qué voy a contestar? Las tiene que inventar. Inventa la carta, luego la contesta. Sino que chiste. Y bueno, ya pasan algunos días y llega el fotógrafo, que se llama, ¿cómo se llama, Minta? ¿No te acuerdas? No, eso sí no me acuerdo. Bueno, yo estoy muy mala. Se llama Mónica Tutsi. Es el fotógrafo. Entonces le dice el jefe que tiene que hacer una novela, una telenovela, una revista, de revista. Ajá, ¿no? Pero era una novela. No me acuerdo cómo se llamaban esas. TV novelas, no. Bueno, tenía que hacer una revista y tenía que sacar fotos y él tenía que escribir el guión, ¿no? Y la persona que iba a sacar las fotos se llama Mónica Tutsi. Era un morenazo, grandotote, con su cámara se le veía yo. Te lo imaginaste perfectamente. Es lo que te digo de los libros, tú te llegan unas cosas que dices, ¡ay, qué bien me lo imaginé! Seguro que era. Bueno. Entonces llega y cada vez que él escribe una carta, obviamente la primera, la que llega supuestamente, y la que contesta y se le entrega a su editor, a su jefe. Pero le llega una que realmente le llega, ¿no? Le llega al corazón. Y le dice que es un gay. Ay, caramba. Que a él le gusta pintarse las uñas, vestirse de mujer, ¿no? Claro. Y le dice el editor, pero esta carta, ¿sí llegó? Sí, es verdadera, ¿no? Y se sorprendió porque era la primera carta que llegó. Porque nunca llegaban cartas. No. Pues contéstala, ¿no? Y ya le dice que la conteste. Y al final le pones, sigue escribiendo. Porque claro. ¿Qué tal si ya no dejaba de escribir y llegaba cartas? Cuando yo he visto bueno, ahora ya no es tanto, pero antes que las revistas que uno veía, y yo siempre, notas del editor casi siempre se llaman, ¿no? Y son cartas que le mandan al editor comentando la revista. Yo decía, ¿de veras habrá gente que se ponga a escribir? Y además en esos entonces que no mandabas correos no, internet, no había internet, nada, ¿no? Tenías que escribir la carta, llevarla al correo, ponerle tu timbre, el timbre y mandarla, ¿no? Entonces, cuando yo también leí ese cuento, también me dio mucha risa porque dije, claro, seguramente los que yo vi también hacían lo mismo, ¿no? Justamente lo pensé, dije, no sabrán. Cuando lee uno los horóscopos, ¿te acuerdas? Que veías la revista, los horóscopos y preguntan, yo Géminis, estoy sufriendo y quiero un nuevo amor y bla, bla, bla. También han de haber sido inventados. Inventados totalmente. Bueno, el caso es que contesta la carta y le llega una siguiente carta. Y le dice, que encontró una persona que lo acepta como es. Pero estaban en una situación así de que, ay, si estuvieras ciego, me quedarías por toda la eternidad. Si estuviera jorobado, me quedarías. Y así se pasaba uno al otro diciendo, ¿no? Y entonces el que escribía, ¿no? Le dice, y si no tuviera dientes, ¿me querrías? Y le dice el otro, se le queda viendo y le dice, sí, te querría, ¿no? Y entonces se saca su dentadura y la pone en la cama
Y se le quedan viendo los dos a la dentadura, ¿no? Y entonces el amante, ¿no? Sorprendido, le dice, se le queda viendo y le dice, ahorita vengo, voy por cigarros. Y ya no regreso. Casualmente. Eso es lo interesante de Rubén Fonseca, que te puede llevar a un hoyo como te puede llevar al cielo, ¿no? Es extraordinario. Tiene una forma de escribir muy descriptiva, pero sin ser que te abrume, ¿no? Te lleva de la mano. Te va llevando de la Sí. mano. Bueno, al final del cuento, y no se les voy a decir el final, ¿no? No les digas el final. No les voy a decir el final, pero así nada más es un pequeño tip. El periodista descubre quién es el que le manda las cartas. Pero ese cuento está súper, súper divertido. Me encantó. Yo leí Nau Catrineta. Yo no encontré qué es lo que quiere decir, pero es una especie de terror gótico. Es oscura, es de un rito familiar, pero la verdad es muy interesante porque te va llevando de una manera que te sorprende, ¿no? No te imaginas, o si te lo imaginas ya es cuando vas muy adelantada del cuento lo que va a suceder, ¿no? Y el protagonista cumple años y tiene que llevar a cabo un rito familiar que todos los hombres de esa familia lo hacían. Y entonces lleva a la novia a cenar. Pero es la primera vez que van a conocer su familia. Y quieren y conocerla. La familia son puras tías viejitas, rancias, y por eso es gótico. Y entonces, pero ellas tienen una historia fabulosa de un bisabuelo o tatarabuelo que anduvo en el mar y naufragó, y cuando tuvieron que comerse unos a otros. Porque no llegaban a tierra, ¿verdad? No llegaban a tierra, entonces las tías dicen... Pero contaban la historia tan orgullosas. Sí, orgullosas, sí. Pero y le decía, y no creas que nosotros comemos humanos. No. Eso pasó hace mucho tiempo. Y así te va llevando de tal forma que no puedes dejar, quieres saber qué pasa. Entonces, eso, y la novia tan interesada, porque además ella estudió letras y muy así, le dice, y yo hago poemas, le dice él. Dice, sí, léeme tus poemas, porque quiero saber qué pasa. Y te voy a leer unos míos, y te voy a decir si están bien. Y la muchacha empieza a confiar, porque las tías son muy amables. Ajá, y quiere integrarse a la familia. A la familia, por supuesto. Así entonces es. Son muy, muy amables. Y bueno, continúa. Yo no quiero contarles más porque quiero dejarlos picados y que se animen a leerlo. Pero la tía le pregunta, ¿cuándo vamos a hacer el rito? ¿No? ¿Sí? Le dice, hoy. Hoy, sí. Hoy vamos a hacer el rito. Así es. Ese día, por eso lo habían invitado, porque era su cumpleaños y iban a hacer el rito. Exactamente. ¿No? Entonces sí es. También da otro tip cuando dice que una de las tías, la más grande, traía un anillo, y el anillo era símbolo de que él era la persona que mandaba en toda la familia. Porque eran solteronas las tías, ¿no? Las tías eran solteronas y lo habían criado a él, y tenía muy buena crianza. Bueno, ellas eso decían, ¿no? Una crianza a la antigua, gótica, en una especie de castillo todo fúnebre, y cuando entra la chica y ve las cortinas pesadotas, esas oscuras que tapan todo, los ventanales, sí se queda sorprendida, ¿no? Sí le admira todo lo que está viendo, porque se supone que ya están en un momento, en una época de mucho más modernidad, ya hay autos, ya hay luz, ya hay todo, y en esa casa parece que regresan en el tiempo. Así es, sí. Y le cuentan de cómo ellos
todo, el papá del muchacho, todos Los varones. han ido a cazar y la comida que tienen en la mesa y por eso él tiene que hacer ese rito, porque ya llegó a la edad precisa que tienen que hacerlo. Así es. Y en ese rito entra la novia. Así es, Ajá. parte del rito. Parte del rito. Entonces, por eso les digo, ¿tienes algo más que decir? Sí, yo quisiera comentar acerca de uno de los cuentos también que se llamó Pasión Nocturna. ¿Te acuerdas de ese? Ujú. Ay, ese está también muy impresionante porque se trata de un individuo que es de la clase B. Sí tiene carro, ¿no? Entonces ha de ser de la clase. No, yo creo de la A porque De era la- era de la era un carro, un Mercedes. un creo. Mercedes, un Sí, Mercedes. muy Y la gente que tiene mucho dinero a veces no, creo yo, en mi humilde opinión, que a veces no hay tanta unidad familiar porque cada uno tiene sus cosas que hacer, ¿no? Y ahí nos muestra Rubén Fonseca cómo llega a este personaje a su casa, cómo lo recibe la esposa con una copa de whisky y ella tomando todo un también. ritual. Y los hijos cada quien en su cuarto, o sea, muy, no como en México Como una que familia disfuncional algo totalmente, así, ¿no? El ajá. papá, el proveedor, la que cuida la casa, cuida a los niños tienen las mejores escuelas, la mejor casa, Así es, todo, ¿no? así es. Y el proveedor, como siempre, pues, tiene que Como que recibir- llega de visita, Ajá, ¿verdad? Parecía, sí, a mí se me figuró. pareciera así. Y entonces sale de cena y dice, ahorita vengo y se sale, toma su Ahorita carro vengo, voy a mi paseo nocturno. a su paseo dice. nocturno. Se va en su carro y dentro del paseo, pues pasa un accidente. Pero no es un accidente. Pero no es un accidente. Y ahí Para las vamos nada. a dejar. Sí, Porque ese es su paseo nocturno. sí, Pasan accidentes cuando lo él hace sale. constantemente, no es de la primera vez, sino Así que es. es un paseo como salir a pasear al perro. Así es. Nada Sí. más. Y Y- vas por la calle y te encuentras una lata y la pateas. Así. Así. Y ya después de ese paseo nocturno, regresa a su casa ya relajado y duerme como si no le debiera nada a nadie. Exactamente. Pues este libro, que es muy interesante, es un género un poquito complicado de leer porque por todo lo que nos mencionaba Anita de todas las emociones que nos hace sentir. Nos lleva, nos estruja y luego nos hace sentir reflexivos. Creí que iba a decir, nos lleva, nos estruja y luego nos vomita. Es un realismo sucio. Es un realismo sucio. Es sí. sucio, porque a veces, bueno, yo que manejo, a veces cuando voy manejando digo, bueno, voy a meterle, y si choco, no importa, voy a sentir la velocidad tal y como se debe de sentir, ¿no? Y cuando yo también leí ese cuento, me hizo pensar en esos sentimientos negros que luego afloran de uno y uno se espanta. Yo tengo esos sentimientos horrendos, qué feo. Ay, es ¿no? que yo creo que manejar ha de ser muy difícil. Fíjate que una vez me pasó, iba yo en la combi y iba un carro de esos lujosos sobre la avenida y se le cierra al de la combi. Y entonces el de la combi, pi, 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 o sea, ya sabes, ¿no? Con el claxon ahí recordando a alguien de su familia, tocando el claxon. Pues no, el carro, el que venía manejando se paró enfrente, se bajó con una pistola. ¡Ay, qué miedo! Yo iba adelante, ahora sí que a un ladito del chofer, cuando veo que le apunta con la pistola y yo así no, yo sentí que se me salía el corazón. No, pues Y ya le decía, ¿a quién se la bla, bla, bla? Y entonces discúlpame, ¿no? Pues el chofer blanco, se subió. O sea, por una situación como esa, ¿eres capaz de matar a alguien? O sea, ay, horrible. Bueno, te digo que Rubén, eso es lo que trata en sus lecturas, que uno
le afloren todos esos sentimientos que uno los esconde, pero en realidad los tiene. Todos tenemos sentimientos buenos, malos, medianos, todos, ¿no? Y además dar a conocer la situación de la vida brasileña, que Así también es muy fuerte. La gente habla de las favelas. Yo nunca, cuando empecé a oír de las favelas, no me imaginaba, se me hacía bonito. Cuando en realidad supe lo que eran las favelas, me espanté. Sí, porque qué terrible. Yo no he ido, pero mi nieta fue y dice, fuimos a una favela, te lo voy a confesar, me dijo. Entramos a las favelas, a una casa, y es de miedo, porque entras por una callecita angostita, te metes a una casa, esa casa se comunica con otra, y esa se comunica con otra, y vas para arriba y vas para abajo, que si te dejan ahí, Ya no sales. sabes cómo No, regresar. no. Con un laberinto, ¿no? Sí, Una como especie un de laberinto. Entonces, yo no lo he visto, pero sí he escuchado la plática de mi nieta, que es la que ya fue. Entonces, yo siempre he Debe ser pensado que terrible. Brasil es lo máximo y me gusta la samba y Los futbolistas, ¿no? Que han salido varios futbolistas de allá de Brasil. Pelé. Es el único que conozco. Pero, porque era de mis tiempos, pero en realidad yo como no soy muy futbolista, pero sí, sí he oído la música de Gilbert, incluso hice un video de una carta de Elis Regine que le escribió a su hijo, que también canta precioso, les recomiendo que las oigan. Y eso es lo que a mí me lleva, Rubén, a ¿Y ver. dónde podrán conseguir nuestros amigos el libro y qué? En el ¿En Fondo virtual? de Cultura ¿Fondo de cultura? está el libro. Virtual no lo he buscado yo virtual. Hay algunos cuentos así sueltos de él, pero todos los libros, tiene varios libros. Aquí les pondremos algunas portadas para que se animen y lo busquen. Por lo general yo los he visto en el Fondo de Cultura. Fondo de cultura. Y bueno, Cal y Arena, ¿no? Es la editorial Cal y Arena. Y esperamos que vengan de nuevo. Aquí van a salir todas nuestros links de Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, Facebook. Ya dije ya Facebook. Me falta el de Apple, pero se me olvida Podcast Apple. Todas esas saldrán aquí y ahí vamos a estar cada viernes, ya como saben. les estaba diciendo, y por favor denle like, Háganos pongan like. sus comentarios, se los vamos a agradecer mucho. No ganamos nada más que nosotras mismas crecer un poco más y hacer las cosas cada vez mejor para ustedes. Estamos decididas a que las demás personas lean y lean. Y lean. Porque es extraordinario. No necesita uno salir de casa para viajar, para conocer, para sentir lo que otros sienten. Entonces, cordialmente invitados, les vuelvo a repetir, aquí saldrán nuestras direcciones. Por favor, lleguen, no nos olviden y denle like. Conmigo, Ana Gómez. Y conmigo, Sonia Jasso. Los esperamos en la próxima. Gracias. Bye. Chao. Que nos extendimos un montón. Nos tardamos 35 mucho. minutos. No inventes, ¿en serio? Sí, se me hizo mucho. Pero bueno, se puso muy interesante.